y me equivoqué, dije que íbamos a discutir la ley Mordaza. Bueno, también lo vamos a hacer, pero la motivación, la invitación ha sido por este intento de la congresista Donaire de plantear que si un candidato, si un presidente, perdón, no cumple con sus promesas, entonces lo vacan. Bueno, ese es lo que ha dicho la señora Donaire, y Fernando Tuesta Soldevilla está hoy en el programa acompañado de Iván La Negra. Así que primero los mayores, señor Tuesta Soldevilla, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bueno, bienvenido a Entonces Sabe. Buenas noches. Estás? ¿Todo bien? Sí, felizmente. Me alegra. Señor Iván La Negra, es que bueno, Iván La Negra es menor. Así es. Claro. Menor que Fernando. Un poquito. ¿Qué tal, Iván? Colegas. Muy bien. Colegas, claro, además analistas, politólogos, en fin. ¿Quién empieza? El planteamiento de la vacancia presidencial si es que el presidente no cumple con sus promesas de campaña. ¿Qué le parece, señor Tuesta? Bueno, esto no ha sido, digamos, una iniciativa que se ha presentado producto de la discusión de ayer en el grupo de trabajo de reforma electoral. Por el contrario, un congresista, el de Frente Amplio, presentó una propuesta dentro de la discusión relativa a que se debe presentar lineamientos de gobierno justamente en el código que se está elaborando, y allí se discutió aquello de qué pasa si es que no se cumple, y entonces salió la idea. Pero, digamos, no es un planteamiento que ha sido elaborado, es más, no se ha presentado, aún entiendo nada. Pero, digamos, te preocupa la idea, y es cierto que has rebotado en los medios. Personalmente creo que, digamos, no es posible por varias cosas. En primer lugar, porque el principio de la democracia representativa es que no existe mandato imperativo. Ciertamente se dice que un presidente debe cumplir con el mandato referido y en conexión con que la gente vota porque presenta un plan. Claro. Lo cual no es cierto. No es cierto por varias razones. No creo que la gente vote por un plan, no creo que la gente lea planes. Es más, cuando hay intención de voto, antes de que incluso se inscriban, y la gente dice que va a votar por alguien. Vota por personas en relación a una serie de factores. Pero eso es un tema, ¿no? El punto es... Pero bueno, luego se va informando de lo que quiere el personaje hacer. O sea, tampoco es que votas a ciegas, ¿o sí? No, no es a ciegas. Tú puedes votar, en principio, porque ese candidato te da confianza, una serie de consideraciones, ¿ya? Con esto no quiere decir de que los candidatos van a engañar a la gente, pero el tema de un plan es que en principio en el periodo del mandato tú debes de cumplirlo. Hay una serie de razones que hacen que esto no necesariamente sea así. Es más, y no solamente acá, sino en cualquier parte del mundo. Los propios desastres naturales, por ejemplo, han cambiado mucho lo que probablemente los planes gobierno, originales del presidente Kuczynski, de acuerdo. Y cualquier gobierno, vamos a ponerlo si quieres en abstracto. Pero asumamos de que esto se apruebe. ¿Quién va a valorar si este plan se ha cumplido o no? ¿Y cuánto porcentaje de ese plan debe cumplirse para vacar o no? Por eso, llevado esto, digamos, en concreto, tendría que ser una institución, un grupo de personas, el Congreso. Y entonces el Congreso utilizaría este recurso que, si es que, digamos, lo quiere trabajar bien, como tú has señalado, que del plan comienza a decir, se ha puesto esta parte en consideración, esta otra no ha funcionado. Eso realmente no es posible. Y te digo algo más en relación a un país que intentó hacer esto, pero en términos de la revocatoria, que fue Ecuador. Ecuador se dijo, para que se revoque a un alcalde, una autoridad, a diferencia del Perú, tenía que estar sometido justamente a su plan. Y terminaron un problema. Es justamente lo que ahora comentamos. ¿Quién valora y luego cómo se valora? ¿No? Yo creo me parece un sinsentido. No creo que vaya a prosperar realmente. ¿Qué piensa Iván La Negra? Sí, a ver, básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, pero hay un elemento adicional, ¿no?, que es importante, que es que sí hay bastante literatura sobre la relación que debe formarse entre los ciudadanos y sus gobernantes respecto a que debe haber cierta conexión entre no las promesas puntuales, pero sí las grandes líneas de programa que se plantean en la campaña y lo que el gobierno hace. Porque si la gente siente que vota medianamente por ciertas ideas básicas
y luego el gobierno electo hace exactamente lo contrario, sí se produce, digamos, una situación de desconfianza en la política en general, ya no solamente en ese gobierno, sino en general la gente empieza a desconfiar de la democracia. Porque la idea es que la democracia tiene que tener alguna conexión entre lo que la gente en general vota y lo que efectivamente los gobiernos hacen. Okay. Pero claro, no tiene sentido esta idea de formar una lista de lavandería de programática y contra eso hacer una evaluación. Eso sí no tiene sentido. Pero lo otro, ¿cómo es que se castiga, digamos, políticamente el que un gobierno, por ejemplo, diga, acá recordando un poco lo que hemos tenido esta semana, el 5 de abril, ¿no? Un gobierno que dijo, yo no voy a hacer el shock, y luego hace el shock. Exacto. ¿Cómo se juzga eso? Primero, porque efectivamente puede resultar que algo que tú prometiste en verdad era irreal, no tenía sentido y en verdad tenías que hacer algo y que lo que mandaba como gobernante era hacer lo que era mejor para la gente. Y posiblemente en esas circunstancias lo mejor era en ese momento hacer un ajuste tan duro porque era lo único que podía reordenar la economía. Puede ser eso. Y la gente finalmente lo evalúa mediante ¿qué? El voto y las elecciones. Lo que pasa es que tenemos un sistema acá, acá Fernando seguramente nos dará más elementos, tenemos un sistema en el cual tenemos que esperar 5 años para hacer una evaluación de lo que es el gobierno. Y en otros sistemas podrían haber sistemas de evaluación a medio tiempo, por ejemplo con renovación del Congreso, que permita hacer a mitad del periodo una suerte de digamos, evaluación o juicio. ¿Por qué dice 5 años tenemos que esperar para evaluar el gobierno? El gobierno siempre está evaluado constantemente. Hay encuestas. Sí, pero nada de eso. Hay censuras. El mecanismo directo de evaluación es el voto, ¿no? Que se hace si para la renovación del gobierno. Exactamente. Entonces los congresistas están 5 años y con el mismo periodo del presidente. Entonces, no tenemos un mecanismo que permita, por ejemplo, a mitad de término, hacer una nueva evaluación política y, por ejemplo, si es que el presidente hizo un giro y ese giro no solamente implicó cambiar lo que había prometido, sino también efectos negativos, en eso se castiga políticamente cambiando la composición del Congreso. De acuerdo. Pero hay un tema que quisiera añadir, no vaya a quedar la idea de que en realidad no importa lo que presentas. Efectivamente, en tiempos modernos los gobernantes están permanentemente evaluados. Y es cierto, por ejemplo, los sondeos de opinión son mediciones y son constantes para la legitimidad del gobierno. Ahora, porque el voto constituye una herramienta también de premio-castigo. Pero ¿qué pasa en sistemas como el nuestro donde no hay reelección? Entonces, cuando no hay reelección presidencial, ¿cómo vas a evaluar, digamos, de todo el periodo? Lo que ocurre es que con esto de la evaluación permanente, los gobernantes también tienen que cuidarse o redireccionar. Si yo veo que estoy en los sondeos de opinión, digamos en promedio, ¿no? Cayendo, algo tienes que hacer. Porque puede llegar un momento... ¿Qué es lo que le estaba pasando a PPK? Porque está bajando. Así es. Pero también puede ocurrir lo siguiente, que efectivamente tú no tomas tu plan de gobierno, sino asumes el de otro, o porque eres débil, haces una coalición, porque tienes que hacer compromisos, y de repente salen mejor las cosas. Entonces, digamos, este es un intermedio. Lo que inicialmente estamos discutiendo es que si es que esto se tiene que sancionar, si esa es la idea. Ese es lo dificultoso. Lo complejo, sin embargo, es uno gobernar, porque tú le preguntas a la gente, y también los sondeos han dado respuestas a partir de preguntas específicas, y le dice, ¿y por qué no apruebas a al presidente? Y te dice, ¿por qué ha incumplido su plan de gobierno? Porque no cumple lo dice que plan de gobierno. Ahora, es. tú le preguntas a la gente, ¿cuál plan de gobierno? Y no han leído. No solamente no han leído, de repente no saben cuál en general es, en fin. ¿A qué punto se refiere? Sienten que el gobierno no está cumpliendo ¿qué? En gobernar bien en general. En gobernar bien. Entonces... Ahora, como tú bien dices, Fernando, los sondeos sirven para redireccionar a veces. O sea, de hecho, el Congreso y también un presidente retrocede porque el pueblo se mueve y lo baja en punto y dice, bueno, para quedar bien, mejor cambio la opinión. Saldado este punto, y creo que no va a prosperar más, me gustaría aprovechar la presencia de ustedes que son analistas políticos para analizar, uno, a PPK y luego a la oposición, a Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, y a Keiko Fujimori.
Sí, bueno, creo que el presidente ha recibido en estos últimos meses, digamos, una serie de eventos que no han salido del gobierno, sino han sido externos al gobierno, que me refiero al fenómeno del niño y al caso de la corrupción. De Lavallato. De Odebrecht y todo esto que estamos viendo, que ha reordenado la agenda, ¿no? Y que en verdad puede terminar por definir la agenda de los próximos 2 o 3 años, que prácticamente es lo que resta del gobierno del país. Eso implica organizar de manera adecuada, ¿no? Cómo vamos a enfrentar como sociedad, ¿no? los efectos del niño, porque no solamente estamos hablando de los efectos materiales, sino también de los efectos en otras esferas, ¿no? Si vamos a reconstruir como sociedad algo que sea mucho más capaz de enfrentar futuros eventos naturales, pero también la manera en que la sociedad va a enfrentar en general el tema de los riesgos, porque el fenómeno del niño es el único riesgo que tiene este país. Es un país donde hay terremotos, donde hay eventos de esta naturaleza que exigen tener una sociedad más organizada y estructurada para enfrentarlos. Y no hay que esperar que llegue el terremoto para recién reaccionar y decir, esto es un asunto del azar, de Dios, y no pudimos hacer nada. No, sí se pueden hacer cosas y entonces hay un gran desafío. Y en el tema de la corrupción, sin duda, creo que lo que has tenido en la entrevista con el ministro de Interior, creo que queda claro de que el tema no solamente es el asunto de Odebrecht y lo que está relacionado. El tema de la corrupción ha estado acá antes de Odebrecht, está vinculado a otros temas muy delicados que hemos tenido acá, y el asunto es cómo empezamos a enfrentarlo de manera eficaz. Yo creo que si el gobierno logra construir una agenda y mostrarnos efectiva en esos dos campos, sin duda, eso es una buena noticia para el gobierno. Creo que le podría organizar claramente una agenda y que pueda mostrar resultados, inclusive en el corto plazo, frente a la ciudadanía. Entonces, Fernando, ¿usted está de acuerdo en que la naturaleza y la lucha contra los corruptos marcarán los próximos 5 años, marcarán la agenda política del presidente Kuczynski? Es probable que sea así, pero yo quería tomarme un momento para señalar que en realidad el gobierno, luego de julio, que como todo gobierno tiene, digamos, un apoyo inicial importante, en realidad logra perder ese capital político por sus propios errores. Estamos hablando del año 2016. Y esto se ve claramente nuevamente en las encuestas. Es un gobierno que pierde apoyo de manera muy rápida, sostenida, problemas derivados de los mismos actos del gobierno en su gran mayoría. El propio presidente de la República, al inicio, una persona que tenía iniciativa mucho más fresca, no logra ubicarse en qué momento debe decir algunas cosas y otras no, y se detiene. Además, sus propias contradicciones, dice una cosa y luego dice otra. Y en realidad, en diciembre estalla el tema de Lavallato y es el peor momento del gobierno. Ningún gobierno había tenido un nivel de desaprobación mayor que el de aprobación en menos de 6 meses de los 5 años. Entonces pero esto es por culpa del propio Kuczynski. Ya, pero acá hay un tema que se agrega. De un gobierno que en general, desde el inicio, es un gobierno débil. Un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, que no tiene partido, que no tiene una bancada cohesionada. Entonces, él tenía que jugar un papel muy importante y en realidad desperdicia su capital político. Y viene el tema de los desastres naturales. Y así como cometió una serie de errores, creo que de la misma manera el gobierno y el presidente Kuczynski, y sobre todo acompañado de su equipo ministerial, dan un salto en el sentido de toman la iniciativa, están presentes, se siente la presencia del presidente y se siente la presencia de los ministros en un acto que en realidad llegaba débil y sin embargo logra crear confianza en la gente, logra hacer sentir que el gobierno tiene norte, está presente, es sensible. Y allí, repito, el equipo ministerial que se le había criticado porque no hacía política, porque está llena de técnicos, tú ves que allí algunas figuras resaltan, evidentemente. Bueno, para mí el que más ha resaltado es Nieto. ¿Para usted? Jorge Nieto. Sí, claro, pero son los que dentro del gabinete tenían más experiencia política, bueno, ¿no? claro. Y entonces digo, esto es importante. Bueno, eso es verdad. Ese es importante.
porque creo que le da un respiro al gobierno. Okay. Puede reordenar la agenda, y como ha señalado Iván, en estos aspectos ya notado. Y sobre la oposición, que era inicialmente también tu pregunta. Justamente la oposición había en muchos momentos arrinconado al gobierno, pero tenía un problema, porque tampoco podía ser una oposición obstruccionista, que creo que no lo era en general, pero se tenía que distanciar del gobierno, porque ellos constantemente decían, nosotros le damos estabilidad, pero cuando la gente ve que un gobierno cae, podía aparecer una relación también de corresponsabilidad. Pero con el tema de los desastres naturales, en general la oposición se queda descolocada, porque no puede hacer algo que la gente lo va a desaprobar. Obviamente, y en un desastre no puedes estar enfrentándote a un ejecutivo que quiere ayudar. Y ahora que está nuevamente el inicio de las funciones del legislativo, comienzan a haber problemas al interior de Fuerza Popular, que es el caso de Kenji, que tanto se ha comentado, pero que hace ver algunos aspectos que estaban mostrando una bancada o una oposición un poco descolocada, porque creo que ha tomado decisiones que han sido erradas y que le han abierto un flanco muy importante, y donde Kenji ha logrado en algunos actos con mensajes directos y políticos atractivos para mucha gente ubicarse digamos en una posición bastante expectante, pese a que le ha dicho que no va a ser candidato en el 2021. Pero tú te imaginas a un Kenji ahora que hasta en el misma esta canción, digamos, que ha salido musical de varios actores, etcétera, él es el que está presente, rápidamente se colocan aquellos flancos donde Fuerza Popular aparece digamos, distanciada, ¿no?, de lo que siente la gente. Y creo que así como el gobierno ahora está reordenando en general su equipo, colocando agenda, creo que en este caso Fuerza Popular ha perdido esa iniciativa, y creo que nos abre un escenario interesante, que ojalá podamos ver una relación en donde no solamente la estabilidad esté presente, sino los beneficios de un gobierno que ha prometido cosas y que la gente votó con mucha expectativa. Iván, Fuerza Popular. Sí, a ver, Keiko Fujimori. Kenji Fujimori. Creo que la caída de las encuestas de la aprobación de Keiko Fujimori refleja muy bien cuál ha sido la lectura de las personas, de la ciudadanía, sobre la actuación en los desastres. Creo que ese fue el tema central, ¿no? Porque creo que han querido actuar como oposición en el contexto del desastre, y eso creo que implicó una pésima lectura de lo que el país en ese momento requería. Lo que requería el país en ese momento era unión. Este lema de una sola fuerza ha pegado tanto por esa razón, porque el mensaje que había que dar era el de unión, ¿no? Y frente a ello, ¿qué hizo? En una desgracia todos tenemos que estar unidos, ¿no? Había que estar unidos. Y frente a ello, ¿qué estrategia planteó la oposición? Me refiero concretamente a Fuerza Popular, ¿no? La de ir por su cuenta, ¿no? La de ir por su cuenta, ¿no? Separarse claramente del gobierno. El gobierno está mal y yo sí estoy haciendo las cosas y además bien. Cuando Keiko va a un punto, no sé si fue San Bartolo, Punta Hermosa, dijo, si yo hubiera gobernado habría traído más. Yo daría mejor, ya. Y eso era precisamente un error, porque lo que la gente está esperando es que sus políticos se unan en un momento en el cual claramente los intereses del país están muy por encima de las preocupaciones de la coyuntura política. Y creo, su última aparición. Y creo además que este cartel que cogen tanto Kenji Fujimori como la primera dama, esa fotografía creo que mostró cuál era la ruta que había que seguir políticamente, ¿no? Y creo que este último mensaje revela un segundo error, que es que más bien hay temas o cuestiones que podrían ampliar la agenda del fujimorismo, pensando ya no en esta coyuntura, sino ya en el largo plazo, los próximos 4 años, que es cómo sacar al fujimorismo de ideas vinculadas con lo autoritario, vinculados con afectación de derechos, más en estos días en el cual el tema del 5 de abril ha estado presente. Y entonces había una serie de temas que podían significar pues puntos, ¿no?, de avance
como el tema de protección de derechos de la población LGTBI, como defender al país, ¿no?, de amenazas contra nuestros niños y jóvenes, como el caso de Sodalicio, como el tema vinculado con la libertad de prensa, que eran temas en los cuales debe colocarse más bien en el lado de pues la defensa de estos derechos y colocarse por delante, ¿no? Y más bien el que tomó esos temas precisamente fue Kenji Fujimori y no la líder. O sea, en cristiano para ti, Iván, Kenji en estos momentos está siendo políticamente más inteligente que su hermana Keiko. Claramente, ¿no? Claramente. Y este último mensaje que lanzó respecto a dirigirse a los jóvenes, por ejemplo, ¿no?, que es otro, digamos, los jóvenes en el país, digamos, que tienen menos de 25 años, las personas menores de 25 años son la mayoría del país. O sea, las personas que han nacido del 5 de abril hacia adelante son la mayoría del país. Así es. Entonces tú ya no puedes pensar en una agenda de tu partido pensando en el largo plazo, con una agenda, digamos, que sigue repitiendo los temas de hace 25 años. Tienes que cambiar la agenda. Y entonces me parece que quienes están alrededor asesorando a Kenji Fujimori están viendo eso. Están viendo que la agenda de los jóvenes está mucho más cercana a estos temas que Kenji está planteando. Inclusive él ha hecho también temas vinculados con la agenda ambiental, sí, claro, temas vinculados con la atención de los desastres. Entonces, en verdad, yo creo que está viendo y esta, mucho más, entre mucho más amplio el comillas, panorama. ley mordaza, como lo han puesto los que están evidentemente en contra de Letón y de Aramayo, lo que han hecho es despertar el fantasma del control de medios que hubo es en una el Fujimorato. torpeza, ¿no? Entonces es una torpeza. Es una torpeza pues absoluta, y además salir a defenderlo como una suerte de protección de la gente frente a la corrupción es casi un boomerang, ¿no? Porque doblemente torpe. Doblemente torpe. Señor, su galleta, pero Fernando, mientras usted abre su galleta y usted, Iván, también, en una sola palabra, ¿qué le recomendarías así a Keiko como líder de la oposición y, por supuesto, al presidente Kuczynski como el hombre que gobierna nuestro país? Como politólogo, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le recomendaría? Sí. Yo no soy de la recomendación. Bueno, muy bien, está bien. ¿Usted qué recomendaría? Bueno, no sé si es una recomendación, pero hay un límite. Si pudieran conversar. Hay un límite, digamos, en el propio Kenji Fujimori también, ¿no? Que es la ruptura con la herencia del padre. Y es una ruptura quizás casi imposible, ¿no? Pero en verdad, la única forma de hacer creíble cualquier tipo de cambio hacia una propuesta más liberal democrática implicaría también romper con lo que políticamente significó el padre. Claro, porque mira, en el 5 de abril todos están hablando de otra cosa y el papá, yo soy el arquitecto de la democracia. Entonces mató todo el discurso de Keiko y de... Bueno, pero el arquitecto de la democracia el 5 de abril, esa se desplomó, ¿ah? Ah, bueno, claro. No, pero ¿cómo era no se cayó. Se desplomó. ¿Qué dice su galleta? Abrirás muchas puertas con encanto y paciencia. Abrirás muchas puertas con encanto y paciencia. Con encanto y paciencia. Muy bien, muchas gracias por venir aquí al programa. Gracias, nuevamente. ¿Y cuál es qué fuerza que tiene? Me ha jalado, pero tal fuerza. No, sino que tal apretón. Yo casi me caigo. Acá dice, no te rindas. No te rindas. No te rindas. ¿En qué estás que no debes me rendiré. De repente algún proyecto muy fuerte. Sí, el proyecto, sí. No me rendiré. No, bueno, ese es el mensaje total. Muchas gracias, Iván. Bienvenido siempre al programa. Recomiendo además seguir mucho a Iván La Negra en Twitter, que de verdad es recontra acertado a la hora de analizar políticamente lo que sucede en nuestro país. @Iván La Negra, ¿no? @Iván La Negra, y el profesor Tuesta es Tuesta. @Tuesta. Muy bien, hasta aquí llegamos. Que tengan un lindo fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes. Chao, que estén bien.